fallece, que de repente puede estar por acá, va a pasar por una serie de procesos. Desde lo que estudiamos el semestre pasado de un sujeto sano, estudiamos la fisiología, cuando se enferma, esa fisiología se va a alterar. Esa alteración fisiopatológica va a ser pues lo que vamos a estudiar ahora y circunscrito a la respiración. Para llegar a esta etapa que podría ser premuerte, ¿cómo no? Vamos a pasar por una serie de procesos patológicos, el cual en líneas generales, para ir entendiendo, lo vamos a dividir en estos tres campos. En líneas generales: obstructivo, restrictivo, vascular, ¿no? Para ir entendiendo el campo. Y si esto se agrava, estos procesos se agravan, pueden llegar a una etapa que vamos a definir posteriormente cuando está en insuficiencia. Y obviamente nuestra función está sacarlos de cualquiera de estas etapas y volverlo a ser un sujeto sano. ¿Para qué va el paciente a la consulta de ustedes? ¿Para qué va a ir a la consulta? Para que lo cure. Pero para curarlo no es fácil, porque lamentablemente mucha gente cura y no necesariamente médico, o por lo menos prescribe. De repente muchos de ustedes han ido a la farmacia y le dicen: tengo a ver qué me das. O han escuchado en el mercado conversar ahí entre el que vende la caserita, que mi hijita tiene tal cosa, que por aquí, que por allá, y la otra: ah, sí, la mía también estuvo así, igualito, y le di esto y se curó. ¿Está prescribiendo? ¿Sí le está prescribiendo? Así hierbas, le dé hierbas, pero está prescribiendo. Entonces, frente a esa competencia estamos nosotros, el cual nosotros estamos preparados para prescribir. Pero para prescribir primero hay que hacer un diagnóstico adecuado. Y para hacer un diagnóstico adecuado, primero tenemos que hacer lo siguiente: es el diagnóstico de los síndromes. Esto que está acá va a conducir, el proceso patológico va a conducir a síndromes. ¿Qué cosa es síndrome? Un conjunto de signos y síntomas. Me duele la cabeza, tengo tos con expectoración media verdosa, etcétera, me duele cuando tose, me duele la espalda, etcétera. Entonces es una cuestión de signos y síntomas, y que el otro semestre van a enseñarles a agruparlos en síndromes. Esta agrupación en síndromes es un diagnóstico, es el primer paso para tener un buen tratamiento. Por ejemplo, yo puedo decir: tengo un síndrome anémico. ¿Qué cosa es anemia? ¿Te acuerdas tú qué cosa es anemia? Fuerte, fuerte, mamita. Disminución de los eritrocitos en la sangre. Muy bien, la disminución del número de eritrocitos en la sangre. ¿Cuántas causas hay de disminución de? ¿Hay un montón? De repente yo te digo: mira, me canso mucho, estoy pálido, tengo palpitaciones, las uñas se me han quebrajado, que el pelo por aquí se me ha caído, no por anemia, sino a mí se me ha caído por vejez, ¿no? Entonces, varias cosas. Tú dices: ah, anemia. Me haces un examen auxiliar y me encuentras hemoglobina. ¿Cuánto crees que de hemoglobina que debo tener yo? 14 a 16. Fuerte, fuerte. 14 a 16 y me encuentras 9. Entonces haces un diagnóstico de anemia. Y ese es un diagnóstico síndrome, el síndrome anémico.
Pero como eso no les va a bastar a ustedes para dar un buen tratamiento, hay que establecer el diagnóstico etiológico. Entonces, el diagnóstico etiológico lo vas a estudiar en el curso de medicina, cirugía y todo eso, ginecobstetricia, todo eso vas a estudiar el diagnóstico etiológico. Y tú vas a dar un tratamiento a la etiología, no al síndrome. ¿Está claro? Tú puedes hacer un brillante diagnóstico sindrómico, pero ahí estás a mitad camino. Completas el camino cuando hayas hecho el diagnóstico etiológico. Muy bien, entonces en respiración vas a ver, el otro año van a describir todos estos síndromes. Ahora no tiene objeto. Y la primera alteración que vamos a estudiar nosotros es esta alteración, proceso de alteración fisiopatológica denominada obstrucción. Y cuando hablamos de obstrucción, inmediatamente nos tenemos que referir a las vías aéreas. Estoy señalando aquí un bronquio. El siguiente paso restrictivo va a ser cuando miren todo un pulmón o parte de un pulmón es excluida. O sea, no solamente la parte de las vías aéreas, sino también la parte sanguínea. Y cuando tengamos problemas en lo vascular, se va a llamar vascular, ¿no? ¿Cómo te llamas? Karen. ¿Carmen? Karen. Karen, cuéntame, de lo que recuerdas en fisiología de la respiración, ¿qué es lo más importante para ti? La ventilación respiratoria. La ventilación respiratoria. Una combinación medio rara. A ver, Vi. El intercambio gaseoso. Es la parte más importante del intercambio gaseoso, por lo menos en una etapa. El intercambio gaseoso, que a nivel hablamos de. ¿A qué nivel te estás hablando? Alveolo capilar, ¿cierto? ¿Te acuerdas que el año pasado decíamos que este era un alveolo? Que lo que estaba afuera era un capilar y la pared, ¿qué cosa era? Déjala. Ella también quiere ser médico. Fuerte. ¿Cómo se llama? Era una. ¿Qué cosa es lo que separa dos compartimentos? Una. ¿La qué? Una membrana. ¿Qué está separando? ¿Cómo se llama esta membrana? Alveolo capilar. Por lo menos con cucharita le sale el nombre. La membrana alveolo capilar. Y a través de esta membrana se realiza lo que bien dijo ella, el intercambio gaseoso. ¿No? Y de este intercambio gaseoso, ¿qué recuerdas más? Bueno, ¿qué otra cosa? Que primeramente creo que lo más simple, ¿no? Que tiene que haber ambos elementos para haber intercambio. O sea, tiene que haber, ¿qué cosa hay acá? Aire, porque lo que hay es aire, y se llama un aire alveolar. Y al otro lado, sangre. ¿No? Es como un matrimonio clásico, si ustedes me permiten, pues tiene que ser un hombre y una mujer. Ahora ya que existen variedades, ya bueno, pues ya es otra cosa. Pero para que haya intercambio, tiene que haber aquí aire y sangre a través de una pared, una membrana adecuada, una membrana normal. ¿Qué otra cosa recuerdan? Más o menos, ¿cuánto debe haber de aire aquí para la sangre que pasa acá? A ver, ¿te acuerdas tú, ¿cómo te llamas? Joseph. Muy bien, Joseph. ¿Cuánto? Nada. Mana. Nada.
quieren, en el segundo semestre empieza nuevamente respiración, si Dios quiere, así que están cordialmente invitados. ¿Tú sí sabes? Tampoco. ¿Nadie? Acuérdense que hablamos de la relación ventilación alveolar, perfusión. Y tiene que haber como 4 aquí para 5 al otro lado. La relación 4 a 5. ¿Alguien tiene pulmón delgado? Uy, ¿cómo será esta mujer de ama de casa? ¿Ven? Y le van a pegar para remate. Y después va a ir a la comisaría a quejarse, mira. Ay, señor. Delegada. Entonces tenemos la relación ventilación-perfusión. A ver, delegada, ¿para qué le pongo ese puntito ahí? Yo creo que sería una magnífica delegada del segundo semestre. Te voy a pedir. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre, delegada? Yuleisi. Yuleisi. Yuleisi, ¿ve? Hasta bonito. Está bien. Entonces decíamos que la relación es 4 a 5. O sea, la relación es 0,8. Entonces, para que haya este adecuado intercambio que lo ha dicho Mickey, ¿no? Y Mini, que lo ha dicho Mini, entonces, ¿qué más que tiene su nombre ahí? Cowgirl, ¿ve? Una chica vaquera, ¿eh? Entonces, tiene que haber esta relación adecuada. Entonces, el sistema normal de respiración, el sistema respiratorio, ya pues doctor, no se te mueva y mueva para acá que estoy perdiendo tiempo moviendo el teléfono. No, tiene que, todo está abocado a que para que se cumpla este principio, que siempre tiene que haber 4 para 5. De lo contrario se rompe el equilibrio y ya no hay un adecuado intercambio gaseoso. De 4 para 5. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a ver. Entonces, si hay un proceso obstructivo ya no va a entrar como 4. Si hay un proceso vascular y no entra como 5, también se altera. Y cuando ambos se afectan, entonces va a ocurrir, bueno, la consecuencia que ustedes lo pueden deducir. Entonces, cuando hablamos de obstrucción, miren que es una patología muy frecuente. Una de las características que vamos a recalcarla N veces es el aumento de la resistencia y que va a ser una dificultad en las vías aéreas para el ingreso y o salida de aire. Ahora que lo vamos a repasar N veces. N veces lo vamos a repasar y esperemos que quede recalcado. Esto es lo que estudiamos el año pasado, que viene a ser ¿qué cosa? Las vías aéreas. ¿Cuál es la característica de las vías aéreas? Tampoco. ¿Cuál es la función de las vías aéreas? Aquí está. Esta es la característica de las vías aéreas. Una de las características. Conducir aire de la atmósfera hasta la zona de intercambio. Entonces, estas vías aéreas, como estudiamos el año pasado, empiezan, en vía general empiezan desde las fosas nasales y terminan en los bronquiolos terminales. Tiene varias funciones, pero una de las funciones es conducir. ¿Qué conduce? Aire. Y está representado en este balón de química por la parte esta del cuello. Versus el otro, que todo esto representa la zona de intercambio gaseoso. O sea, de respiración externa, como habíamos dicho.
también. Respiración externa. Y aquí tenemos en este esquema que la vía esta de acá, que cuya función fundamental es la conducción, empieza en la tráquea y termina en los bronquiolos terminales. Más o menos la división 16. Y el resto de los bronquiolos respiratorios hasta los alveolos va con la zona de intercambio. ¿Qué cosas se intercambian? Gases. ¿Entre quién? Entre el aire alveolar y la sangre. ¿Por qué fenómeno? A ver, la señorita de la esquina, ¿por qué fenómeno? ¿Cómo se llama ese fenómeno físico? ¿Fuerte? Hematosis, más o menos es eso, hematosis es esto. Ahí está. El fenómeno físico se llama difusión, el cual es un intercambio que prima solamente en base a ¿qué? Fuerte. A gradiente de concentración. A gradiente de concentración. Y aquí teníamos, el año pasado habíamos repasado que existe alrededor de 360 millones de alveolos y que extendidos ellos ocupan una superficie de 80 metros cuadrados, más o menos como toda esta obra, que está intercambiada. Y aquí complementamos, decíamos que las vías aéreas no solamente tienen la función de conducción, sino también esas otras que están. Y que el año pasado lo analizamos. Y hematosis, que solamente consiste en intercambio gaseoso. Resistencia a la corriente de aire. ¿Qué cosa es la resistencia? Es la dificultad que ofrece un tubo al paso, o el contenido, continente, al paso de un contenido. En este caso, la dificultad que ofrecen las vías aéreas al paso del aire. Como si tuviéramos una manguera, y la dificultad que ofrece la manguera al paso del agua. Y el año pasado habíamos visto de que esta resistencia a la corriente se debía a estos fenómenos. Y que ahora, bueno, también lo habíamos visto esta transparencia, por alteraciones de la pared o alteraciones fisiopatológicas mejor, entonces vamos a tener que se van a sumar todos estos factores y que van a hacer que la resistencia aumente. Que la resistencia aumente. Y esta resistencia va a aumentar cuando en lugar de que haya un flujo laminar, aparezca flujos turbulentos. Cuando haya flujos turbulentos. Miren este esquemita. ¿No? La gráfica base que vamos a ver, ¿no? Entonces va a diferenciar lo que está acá. Lo que está acá, miren, ustedes vamos a tener el tejido peribronquial. Venga, ahí, amárrale la silla, la banca. Tiene un conducto, tiene un ducto, tiene una luz y tiene algo que le han dibujado alrededor de esto que está acá. Está bien, mételo por acá, ya se quedó. Pero por acaso ya está bien. ¿Ya lo ves? Casi ha querido romper el aparato. Hay que tratar con cariño, así como tratas a una chica, tiene que ser así, ¿no es cierto?
La contratas a tu chica así con cariño, pues, después va a terminar en la comisaría. Ahora todo termina en la comisaría. De repente y te sientes mucho por ahí, te denuncia que la tasa ahí, ya sabes, ¿verdad? Bueno, tenemos pues un tejido peribronquial. Este tejido peribronquial tiene estas características. Tenemos la pared de la vía aérea. Y por último tenemos la luz tubular. Estos tres elementos vamos a identificar claramente lo que vamos a estudiar ahora. Entonces yo quiero que primeramente miren este esquema que lo acabamos de pasar. Y antes de describir esto, quiero que miren lo que pasó acá. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? ¿Qué dice fuerte? Porque siempre es fuerte. La luz. ¿Qué pasa con la luz? Está obstruida. Tiene algo que está obstruyendo. Algo que está obstruyendo. En este otro esquema, ¿qué cosa ves, Vini? El epitelio está engrosado y hace que la luz ingrese. La pared. La pared está engrosada. y La disminuye. pared está engrosada, así nomás, simple. La pared está engrosada. Disminuye la- ¿Y qué cosa ves acá, este caballero de polo negro? Está contraída, ¿no? Está como contraída. La luz, como que el tubo se ha encogido y la luz ha disminuido. De estos tres esquemas, el caballero aquí de polo blanco, tú, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué es lo común tienen los tres? La disminución de la luz. ¿Cómo? Se ha reducido la luz tubular. Los tres tienen la conclusión, han reducido la luz tubular. Y si se reduce la luz tubular, ¿cuál es el problema? Fuerte. ¿Qué? No, pues. Estamos hablando de obstructivo. ¿Cuál es la consecuencia? Aumenta la resistencia. Entonces, ven, en estos tres casos que tenemos aquí, al disminuir la luz, ha aumentado la resistencia del paso del aire. Aumento de la resistencia al paso del aire. Ahora sí, podemos ya, si quieren, desagregar un poquito más. Las obstrucciones pueden ser parciales o totales. Estas secreciones parciales pueden deberse a exceso de secreciones producidas por estos principios: bronquitis crónica, edema agudo del pulmón, o totales, por ejemplo, pues un cuerpo extraño, ¿no? Cuando hemos sido chiquitos y estamos en la etapa oral, que todos nos andamos metiendo a la boca, ¿no? De repente un frijolito, una cuestión así, viene el hermanito, te empuja y entonces te pasa lo que tienes en la boca, se te pasa las vías aéreas y te produce una obstrucción de un bronquio de acuerdo al tamaño del objeto que se ha introducido. ¿No? ¿Y esto que está aquí, qué cosa ha pasado? Por alguna razón la pared se engrosó. Miren, de acá a acá. Entonces puede deberse a estos casos, ¿no? Tenemos contracción del músculo liso como en el caso del asma, hipertrofia de las glándulas mucosas como en el caso de la bronquitis crónica, inflamación y edema como en el caso del asma. Todas estas causas en líneas generales producen eso. ¿Y esto de acá qué cosa vemos? Miren cómo está la pared acá, bien tupida. Y aquí miren, la pared está bien rala. Y como existe un equilibrio entre el tubo y lo que lo extiende, un equilibrio entre ambos, entonces al romperse la periferia, el tubo, como es un tubo flexible, se contrae. ¿Y qué cosa tiene como consecuencia? Disminución de la luz tubular. Entonces lo que aquí vamos a analizar, cuáles son las causas, por qué este tejido peritubular se ha vuelto raro, o sea, enralecido, creo que está bien dicho, por estas causas.
destrucción del parénquima pulmonar por enfisema, ganglios, neoplasias, etc. Entonces volvemos a repetir, ¿cuál es lo común que encontramos en estas tres figuras delegadas? La disminución de la luz. Disminución de la luz tubular, que trae como consecuencia El aumento de la resistencia. aumento de la resistencia al paso de la... Y aquí tenemos la primera alteración fisiopatológica, que se llama así y que se abrevia así. Y si que podemos definirla, es fácil de definirla. Es una enfermedad que está en los pulmones. Apenas se escucha obstructivo, ¿dónde se ubica? Vías aéreas. Y esto que ocurre en mucho tiempo. Que ocurre en mucho tiempo. Entonces aquí tenemos varias características. Término mal definido que representa a dos casos clínicos: enfisema pulmonar o bronquitis crónica. Falta de aire, se llama disnea. Poca tolerancia al ejercicio. Y una de las características es su pulmones, o sea, usted lo ven como inflado al paciente, ¿no? Y obviamente va a haber lo importante. ¿Cuál es? Alteración del intercambio gaseoso, que empezamos diciendo que era la base, el intercambio gaseoso. ¿Qué cosa es el enfisema? El enfisema es distensión de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal, o sea, en las zonas respiratorias, destrucción de sus paredes. Puede ser estas características, miren ustedes. Vamos mirando primero los esquemas. Este es como un brócoli o una coliflor normal. Y esto, miren, se ha destruido toda esta parte de acá. Centro lombricular, bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio. Y panlobular, ya saben que el prefijo pan es total, miren, todo está destruido. Bronquiolo respiratorio y alveolo. Entonces, ¿qué es el enfisema? Destrucción de los alveolos. O sea, una alteración fundamentalmente de la zona respiratoria. Y vamos a tener lo que ya vimos: centro lobular, panlobular. Tiene una tendencia, a ver, el esquema que viene a este es para que vean en corte histológico. Aquí está lo normal, aquí está roto, miren cómo se rompe. Otro caso. Y en los vértices, miren cómo está destruido acá. Ocurre generalmente cuando es centrolobular, y cuando es panlobular generalmente es en la base. Esto es lo que acabamos de decir: el primero entre los vértices y el segundo en la base. En estado grave es difícil de distinguir y pueden coexistir. Entonces, ¿qué es enfisema? Destrucción de las paredes alveolares. Es como si esa pared de allá se destruyera, entonces se comunica con el pasadizo. La otra pared se destruye con el otro aula y así. O se destruye esta pared, se comunica con el jardín. ¿Me dejo entender? Es lo que está pasando. Entonces, esta pared, al destruirse esta pared, también hay capilares que cruzan por ahí. Entonces, estos capilares se destruyen. Entonces, la sangre que venía por los capilares de esta pared van a tener que ir por esta, la sangre. Entonces, esta pared se congestiona. De repente se rompe esta también, congestión acá, congestión allá. Lo más clásico es Lima y su tránsito.
Cierra una calle, además, de por sí está todo congestionado. Cierra una calle, peor. Entonces, eso va a producir una alteración. ¿Ven? También altera la circulación pulmonar. Acuérdense, empezamos con un problema en las vías aéreas, pero también altera, ¿qué cosa? La circulación de sangre. Y aquí te vamos a entender que va a haber hipertensión, va a haber edema, ingurgitación yugular, hipertrofia ventricular. ¿Cómo así? Vamos a hacer un esquemita. Este es el ventrículo, aurícula derecha. Un ventrículo derecho que tenemos aquí la arteria pulmonar. Entonces miren ustedes, mirando el esquema nomás, ¿qué pasa si la arteria pulmonar se termina dividiendo en capilares? En el pulmón, en múltiples capilares. Pero si estos capilares se van obstruyendo y la sangre tiene que pasar cada vez por menos vías, entonces este ventrículo tiene que trabajar más porque está todo atorado, tiene que impulsar la sangre con más fuerza para que pase. Entonces la presión que existe aquí va a aumentar. Entonces va a haber una hipertensión de la arteria pulmonar. Pero para aumentar la fuerza, este ventrículo tiene que trabajar más. Entonces este ventrículo se va a empezar a engrosar. Entonces va a haber una hipertrofia ventricular derecha. Pero, como esto está impulsando con más fuerza, de repente la valvulita que está acá, que es la válvula auriculoventricular, se vuelve insuficiente. Como hay tanta fuerza, ya no puede evitar que la sangre pase para acá. O sea que la sangre no solamente va a ir para acá, ¿no? Que la válvula está por así, sino también se va para acá. Entonces, como la arteria yugular está más o menos por acá, conectado así más o menos la arteria yugular a grosso modo, la vena yugular, entonces se va a transmitir esta presión a la vena que usted la ve acá. Entonces una vena que normalmente no se ve empieza a marcarse y ahí ingurgitación yugular. Entonces, como esta yugular está congestionada, también todo lo que desemboca en la vena